Bien, continuamos con esta entrevista con Marcela Miguel Berlan. Ella es la presidenta de la firma encuestadora Latin Insights. Ha estado trabajando por mucho tiempo en el mercado de opinión pública. Ya vieron en el segmento anterior donde ella pues ha dicho la experiencia que ha tenido y sobre todo tantos trabajos que se han hecho aquí en República Dominicana para medios de comunicación, para grupos empresariales. Bueno, y sobre los potenciales candidatos que se proyectan para el 2020, ¿qué encontraron en ese estudio? Bueno, lo que vimos es al expresidente Leonel Fernández liderando las encuestas con un 32% de intención de voto y le sigue en segundo lugar Luis Abinader a una distancia de 10 puntos con 22%. Le sigue Hipólito Mejía con un 9% y después tenemos con un 7% a la vicepresidenta Margarita Cedeños y a Ramfis con un 7%, lo que estábamos hablando de Trujillo. ¿Cómo no? Pero veo aquí un escenario de si se enfrentasen Leonel Fernández con Luis Abinader, entonces la Lo que votación se... hicimos hicimos un ejercicio de distintos Ok, escenarios donde pusimos a los candidatos, al candidato más fuerte dentro del PLD, Leonel Fernández versus Luis Abinader, y obtuvieron un 44% para el expresidente y un 34% para Luis Abinader. Y también hicimos un escenario de Leonel Fernández versus Hipólito Mejía, y ahí la distancia ya pasa de 10 puntos a 19 puntos con un 46% versus un 27%. bueno, aquí el pasado jueves la revista The Economist, a través de su unidad de inteligencia, también hizo un vaticinio que creó mucho revuelo aquí en el país, diciendo que todo parece indicar que el doctor Leonel Fernández sería el candidato del PLD y probablemente ganaría la presidencia de la República, de manera que me imagino, o sea, estos datos un poco son parecidos. Lógicamente faltan 2 años todavía, donde cualquier cosa puede pasar. No midieron la situación hacia a lo interno del PLD de los distintos precandidatos. Esa información no la analizaron. Han salido ya varios precandidatos que algunos han dejado su puesto en el Estado. Sí. Ese tema lo vieron también. Sí, vimos también el tema de las primarias dentro del PLD y dentro del PRM. La forma que la medimos fue como si fueran primarias abiertas, donde le preguntamos a todos Ok. los encuestados, a todas las personas que encuestamos, y ahí vimos a Leonel Fernández con un 36% liderando versus Margarita Cedeño con un 22%, los dos principales. Pero cuando lo hacemos solamente dentro del PLD, la distancia es mucho mayor a favor del expresidente, que supera el 60% de las intenciones de voto dentro de su partido. ¿Cómo no? Los Y demás... dentro del PRM también lo hicimos, y abierta se da un fenómeno similar, con un 38% a favor de Luis Abinader y un 17% a favor de Hipólito Mejía y un 16% para David Collado. Pero cuando lo hacemos dentro del PRM, también Luis Abinader lleva una ventaja mucho mayor frente al ex presidente Mejía, y David Collado baja significativamente. Lo que se ve claramente que los resultados que se obtienen, si bien el orden es el mismo, Claro. es mucho más grande el apoyo A nivel interno. a nivel interno que si se hiciera una encuesta primaria, lo cual indica que los resultados podrían hasta llegar a ser distintos si se elige un sistema versus el otro sistema. ¿Cómo no? La gente conoce la discusión, midieron un poco eso, a ver cómo esta discusión que se está dando en los partidos políticos sobre primarias abiertas y cerradas. ¿La población está empoderada de este tema? Sí, medimos bastante el tema y vimos que en realidad mucha gente no está familiarizada con el tema de encuestas primarias y cerradas como lo debería estar, dado la importancia que tiene este tema. También medimos la favorabilidad hacia un sistema versus otro, Ya. y vimos que están a favor 2-1
del sistema que existe actualmente de Ok. primarias cerradas versus primarias abiertas, y también vimos que más de la mitad de la población opina que las primarias cerradas son mejores porque si no se podría influenciar el voto. ¿Cómo no? Bueno, volviendo al caso interno del PLD, lo que digo es, por ejemplo, han salido los doctores Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, ha salido también, bueno, probablemente se hable de Andrés Navarro, actual ministro. Esas personas, ustedes los midieron dentro Sí, y fuera, ¿y cómo están su posicionamiento? muy bajo. Por eso es que no lo pusimos en el gráfico principal por debajo del 4%. En ambos escenarios, En ambos escenarios, sí, está tanto muy por interno debajo, como sí. hacia afuera. Bueno, y lo que estoy viendo entonces es que en cuanto a imagen pública favorable, Margarita sigue siendo la estrella de este país, porque la vicepresidenta pues tiene mucho tiempo, que si no es la primera es la segunda. Aquí le dio a usted en el primer lugar de buena imagen a nivel de opinión pública. Sí, tiene una imagen excelente, un muy buen índice de favorabilidad y aparece la primera persona dentro de los índices de favorabilidad y también la institución que ella representa, obviamente debido Claro, a su persona, aparece como la institución con el índice mayor de aprobación. cómo no. Vemos que también el jefe de Estado, el presidente, tiene una buena imagen, está en segundo lugar en imagen Muy de buena imagen, favorabilidad. sí, con un 58%. Claro, y entonces le sigue el expresidente Leonel Fernández y, Y Luis y Abinader, Luis Abinader. ah, con un bu- 47%. Y luego dentro de las figuras más conocidas se encuentra Hipólito Mejía con un 33%. ¿Cómo no? Eh, Dígame una cosa, una de las situaciones que más se discuten aquí y que he conversado cuando he entrevistado a los líderes, líderes de firmas encuestadoras, es el aspecto de lo que tiene que ver con la tasa de rechazo. Aquí, por ejemplo, se dice, bueno, que si el doctor Fernández, el expresidente Fernández y el expresidente Mejía son los que tienen una tan alta tasa de rechazo que eso podría comprometer un eventual triunfo una vez que puedan ser candidatos por sus respectivos organizaciones. Y en el caso del doctor Fernández, veo que eso es un poco lo que se le cuestiona dentro de el liderazgo que le adversa en su partido político. ¿Cómo vieron este asunto del componente de tasa de rechazo? Bueno, la tasa de rechazo, Héctor, es algo sumamente interesante porque en general lo que vemos en la mayoría de los países es que los candidatos que tienen un alto índice de aprobación y de votación también tienen un índice de rechazo muy alto. Entonces, no es tanto el índice de rechazo, sino ver si realmente logra, a pesar de un índice de rechazo muy alto, si pueden lograr ganar una elección. Entonces, es un poco de matemática que se debe hacer, hay que ver, y no lo hicimos específicamente para esta encuesta porque no es una encuesta que estamos trabajando para un candidato, Ya, pero en general lo que hacemos es vemos la base, qué tan sólida es la base de los que dicen que van a votar por este candidato, es una base que no están tan seguros o realmente están firmes y lo van a apoyar. Después vemos a dos segmentos que son los que podrían cambiar de opinión e irse con otro candidato y vemos dónde están, cuál es el potencial de crecimiento del candidato. Y después vemos la tasa de rechazo. sí. Por la experiencia que ustedes tienen, que usted tiene midiendo aquí en el país, generalmente aquí como que la gente varía poco con 1 o 2 años anterior a las elecciones, es decir, o sea, como que yo creo que salvo el caso que se presentó con el doctor Fernández frente al doctor Peña Gómez, que en paz descanse, como que cuando uno ve las tendencias, eh, aún con 1 o 2 años anteriormente, como que es muy difícil que aparezca otra figura que pueda emerger y como
digo, tendría que suceder un acontecimiento bastante importante, pero como que aquí esas tendencias son como se mantienen tanto en el tiempo, no sé si me entiende lo que quiero No, decir. entiendo perfectamente Sí, lo que está diciendo, pero creo que estamos a 2 años sí, y para hablar de tendencias, siempre digo, tenemos que tener 3 puntos y en este momento nosotros como Latin Insights tenemos solamente un punto de referencia. Entonces lo que va a ser sí, importante es claro. ver la próxima encuesta, la tercera encuesta, se está moviendo la intención de voto, se mueve a favor o Ah, se mueve en contra, sigue creciendo Leonel Fernández o empieza a bajar, surge otro candidato. ¿Qué es lo que hay que ver cómo se mueven las distintas fuerzas y también lo que hay que ver, que de nuevo eso ya es más algo para los asesores que están trabajando dentro de una campaña política, ya, ver cómo se mueven otros números internos. ya. Nosotros tenemos un sistema de encuestas que nos permite predecir con exactitud si el voto va a subir, a bajar en base a otras preguntas que hacemos de atributos específicos de los candidatos. Entonces hay que analizar todos los datos. Claro. Creo que tenemos que estar cautelosos y no decir ya ganó este No, 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 candidato, no, ya no, ganó no, lo este que otro. digo es la variabilidad tan pronunciada, es lo que digo, por la tendencia histórica. Puede pasar cualquier cosa de un momento a otro. Apenas Hillary se daba casi como una ganadora y por acontecimientos de últimos minutos, pues perdió la candidatura presidencial. Lo que me llama la atención es que la gente no cree que el presidente Danilo Medina, no es verdad que no se presentaría nuevamente. La mayoría de la gente cree que él sigue interesado en buscar una nueva repostulación. Sí, más de 3 de cada 5 básicamente creen que no va a cumplir con su promesa de campaña, con su promesa, perdón, que ha dado durante su campaña y luego de que no va a ir por la reelección y creen que va a ir por la reelección presidencial. Pero es algo que podemos especular todo lo que queramos, pero espero que en un par de meses sepamos realmente cuál es la situación Claro. del presidente porque va a cambiar el panorama electoral. Se midió si cómo visualizaría la población una eventual reforma constitucional, nueva reforma constitucional para Sí, lo esta. medimos y vemos que hay una oposición a realmente la gente no quiere que se modifique la Constitución para que se reelija el presidente. Creo que la gente siente que la Constitución es algo con lo que no se puede estar cambiando de un día al otro porque un presidente quiere ser reelegido. Eso no significa que si lo hace quizás la reacción sea distinta, pero en Claro. estos momentos lo que vimos cuando hablamos de reforma de constitución, y lo vemos en muchos países, que la gente tiende a decir no me toquen la constitución para un deseo, un objetivo personal. ¿Cómo no? Entonces, y si él fuese candidato a ese escenario, ¿lo midieron también? No lo midimos como candidato, pero sí preguntamos si se modificara La la constitución. constitución, la probabilidad. Entonces, cuando se habla de modificar de constitución, yo creo que eso afecta la intención de voto. Y vimos que 70% dice que probablemente no votaría y un 26% dice que probablemente votaría por él. Porque asocian una eventual candidatura al tema de la modificación y entonces eso es un aspecto negativo que pesaría sobre él en ese Sí. sentido. Bueno, entonces, ¿cuándo es que vuelven a medir? ¿A final de año? Sí, esperamos alrededor de octubre, noviembre, cuando hay 2 temas que son fundamentales y que van a tener un impacto muy grande. El primer paso para la elección presidencial son las elecciones primarias. Ya. Tenemos que saber, van a ser abiertas o cerradas. Ya. Eso va a tener un impacto muy grande porque el universo que se va a utilizar para medir cuáles son los candidatos favoritos dentro del PLD o del PRM o de otros partidos va a depender de si son abiertas o cerradas. Y el otro tema que va a influenciar el panorama electoral claramente es la decisión que tome el presidente, si se va a modificar la Constitución o si va a cumplir su promesa de no presentarse nuevamente a la reelección. Bueno, hay otro evento que por lo menos a lo interno del PLD y para el doctor Leonel Fernández también podría significar mucho, es que según tengo informe, la última semana de agosto va a tener una gran actividad que parece le va a informar al país
su decisión ya de de buscarla nuevamente la presidencia de la República. Ese podría ser un tema también que podría, porque todavía a él se le ve tras bambalina, pero no ha habido una situación de decir, bueno, yo soy candidato, yo aspiro, ni nada. Creo que ese es un tema que también se podría ver, no sé. Sí, por supuesto, va a tener una influencia muy importante y también va a tener una influencia porque una vez que él decida si va o no va, en el supuesto caso que decida ir, me imagino va a empezar su campaña, sus actividades. Lo mismo el expresidente Mejía, quien ya ha dicho que va a salir a las calles a hablar sobre distintos temas. Y a decir lo que nunca se ha dicho sobre el doctor Fernández. Entonces habrá que ver, se va a poner interesante el panorama y una vez que empiezan a salir, creo que van a empezar a salir ya a definirse un número más alto de candidatos que realmente tienen la intención de correr. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco muchísimas gracias, Héctor. No, esperamos que cuando regrese nuevamente, pues entonces volvamos a encontrarnos. Por supuesto, estaremos acá sin falta. ¿Cómo no? Gracias, pues hemos conversado con Marcela Miguel Berlan, presidenta de la firma encuestadora de opinión pública, sobre todo de aquí en este caso de mercado electoral y posicionamiento de las autoridades del gobierno. Aquí también hay otras informaciones bastante importantes sobre las instituciones que más gozan de pues buena valoración del público, igual la que menos gozan. Está con el Congreso, la justicia, etcétera. O sea, hay muchos datos que vamos a seguir analizando de este estudio que se ha hecho. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.